¿Alguna vez te has preguntado por qué después de una ruptura las personas parecen volverse enemigos? ¿Por qué en lugar de sanar se desatan guerras emocionales? Hoy vamos a desvelar las 7 razones claves del por qué las parejas se vuelven conflictivas después de la separación y cómo puedes evitar caer en este torbellino emocional que solo alarga el sufrimiento. Así que ¿estás listo para descubrir lo que realmente pasa detrás de esos ataques y reproches? Quédate hasta el final porque este video te va a sorprender. Cuando una relación termina, lo primero que ocurre es el dolor emocional. Imagina que has invertido tiempo, esfuerzo y amor en una persona, compartiendo momentos, sueños y recuerdos, y de repente todo eso se rompe. Ese dolor puede ser tan fuerte que lo primero que tu mente hace es buscar algo o a alguien a quien culpar. Si la ruptura fue de forma abrupta, con traición o engaño, el daño es mucho mayor. Allí es donde entra el ego. Es esa parte de ti que protege tu autoestima y te hace sentir que mereces algo mejor. Cuando te sientes herido, tu ego te lleva a protegerte a toda costa. Y eso a menudo se traduce en ataques hacia la otra persona. El amor que sentías se convierte en rabia y las palabras que antes eran dulces ahora se transforman en gritos. Así la persona que antes era tu compañera de vida pasa a ser vista como alguien que te hizo daño. Y la necesidad de venganza puede ser más fuerte que el deseo de curarse. Una de las razones más comunes de que las personas se vuelvan conflictivas tras una ruptura es la falta del cierre emocional. Cuando una relación se termina sin una conversación clara, sin entender bien los motivos detrás de la separación o sin procesar lo vivido, es como si quedara una herida abierta en el corazón. Las personas se quedan con muchas preguntas sin responder y eso genera incertidumbre. Si no hay un cierre adecuado, la mente comienza a buscar respuestas. ¿Por qué me dejó? ¿Qué hice mal? ¿Fue todo una mentira? Cuando estas dudas no se resuelven, el resentimiento crece y las emociones no procesadas terminan saliendo de manera negativa. Si no se busca entender el proceso de la ruptura, las emociones se acumulan y pueden explotar en forma de ataques o reproches. A veces, cuando una relación termina, lo que más importa a las personas es demostrar que ellos tienen razón. Esta necesidad de validarse, de sentir que sus decisiones fueron correctas y que no se equivocaron, es un factor importante en el comportamiento conflictivo post-ruptura. Ambos pueden sentir que el otro fue el que causó el fin de la relación y en lugar de asumir que ambos tienen responsabilidad, se empieza a buscar culpables. Es aquí cuando las peleas se intensifican. En lugar de mirar hacia adentro y reflexionar sobre lo que salió mal, se comienza una guerra de egos en la que cada parte intenta mostrar que la otra es la equivocada. Las críticas, las descalificaciones, el menosprecio mutuo surgen, haciendo que la relación pase de ser amorosa a ser destructiva. Las rupturas no solo son dolorosas emocionalmente, también representan un gran cambio en la vida de las personas. Cambiar de vida, de rutina, de círculo social o incluso enfrentarse a la soledad es algo que asusta a muchos. Cuando no hay un manejo adecuado de este miedo, las personas se sienten vulnerables y la separación se convierte en algo aterrador. Este miedo al cambio puede hacer que una persona, en lugar de sanar, se enfoque en culpar a la otra parte. Se puede sentir que la otra persona es responsable de que su vida ahora esté patas arriba y por eso el conflicto se intensifica. El dolor de la ruptura no es solo por la pérdida de la relación, sino por la inseguridad de lo que vendrá después. El miedo a lo desconocido puede convertirse en rabia. Hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante en nuestras vidas, incluso en el proceso de una ruptura. A menudo las personas recurren a ellas para desahogarse, pero en lugar de ayudar a sanar, pueden empeorar las cosas. Publicar mensajes de enojo, indirectas o compartir detalles íntimos de la ruptura puede hacer que el conflicto se haga público y eso crea una presión adicional.
Además, las redes sociales permiten que la gente vea lo que la otra está haciendo, lo que puede alimentar la inseguridad y el resentimiento. Si uno de los dos empieza a mostrar que está feliz sin el otro o intenta proyectar una vida idealizada, puede generar celos y enojo. Las redes sociales no permiten que el proceso de sanación sea privado. Y en lugar de dar espacio para la reflexión, lo que hace es alimentar el conflicto. Las rupturas son un torbellino emocional. De un día para otro tienes que lidiar con tristeza, ira, frustración y hasta miedo, todo al mismo tiempo. Y lo peor es que muchas veces la gente no sabe cómo procesar esas emociones correctamente. En lugar de dar espacio para sentir, se reprimen esos sentimientos y se busca estar bien rápidamente. El problema es que esos sentimientos acumulados, cuando no se gestionan, explotan. Cuando una persona no sabe cómo canalizar todo ese dolor, lo que ocurre es que se convierte en una bola de nieve emocional. Todo ese dolor, ira y frustración se transforman en ataques hacia la otra persona, que ahora es vista como la causante de ese desorden emocional. En lugar de sanar, las personas se quedan atrapadas en la culpa y el enojo, lo que al final solo prolonga la herida. A veces, después de una ruptura, las personas intentan recuperar el control de la situación de diversas maneras. Una de esas formas es a través del juego de poder o manipulación. Esto ocurre cuando uno de los dos trata de hacer que el otro se sienta culpable, arrepentido o emocionalmente dependiente. El deseo de tener el control sobre la otra persona puede llevar a conductas manipulativas, como hacerle sentir que todo lo bueno de la relación fue gracias a ellos, o hacerle pensar que el otro está cometiendo un error al seguir adelante. Este juego de poder se convierte en un círculo vicioso en el que ambos intentan manipularse y en lugar de sanar, lo único que hacen es herirse aún más. El miedo a perder el control y la necesidad de tener la última palabra son conductas que alimentan el conflicto y dificultan el proceso de dejar ir. Entender las razones detrás del conflicto post-ruptura puede ser el primer paso para sanar más rápido y con menos daño. Las emociones desbordadas, el miedo, el dolor y la necesidad de validación pueden hacer que las personas se conviertan en versiones de sí mismas que no reconocen, buscando culpar al otro en lugar de enfrentar sus propios miedos y frustraciones. Sin embargo, es clave recordar que no tienes que entrar en ese ciclo destructivo. La verdadera sanación comienza cuando dejas de lado los reproches, dejas ir el pasado y tomas el control de tus emociones. No te dejes arrastrar por la rabia ni por el deseo de hacerle daño a la otra persona. Si dejas ir las cargas emocionales, procesas el dolor y buscas la paz interior, la ruptura puede ser una oportunidad para reinventarte y crecer. Recuerda que lo más importante es encontrar la paz contigo mismo. Cuanto más rápido puedas liberarte de las emociones negativas, más rápido podrás avanzar hacia una vida mejor. No te quedes atrapado en la batalla post-ruptura, porque la verdadera victoria es sanar, aprender y seguir adelante. Si este video te ha hecho reflexionar y quieres profundizar más sobre cómo superar una ruptura de manera sana, no olvides seguirme en mis redes sociales y suscribirte para más contenido valioso. Tú mereces lo mejor y este es solo el comienzo de un camino hacia una vida más feliz y tranquila. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.